Hola, buenas noches. Por medio de este video voy a explicar lo que es un proceso de nulidad de actuaciones en un expediente civil y voy a dividir el video en tres partes. En la primera parte voy a dar la definición, el objetivo de este proceso de nulidad. En la parte número 2 voy a utilizar algunos artículos del Código de Procedimientos en los cuales vamos a ver cómo es que se regula, qué es lo que los rige, cómo es que va a funcionar esto. Y en la parte número 3 voy a utilizar un ejemplo que investigué para que se pueda entender claramente y de forma práctica cómo es que se utiliza este proceso de nulidad de actuaciones. En esta primera parte explico entonces ¿qué es ese proceso? ¿Para qué se utiliza el proceso de nulidad de actuaciones? Pues resulta que nos va a ayudar para que podamos declarar cuando recordemos que en un juicio existen ciertos pasos, un procedimiento a llevar por cada una de las partes. Y si durante uno de esos pasos, el procedimiento, hubo un error, no se realizó adecuadamente o de plano ni siquiera se realizó, pues entonces es que hubo un error procesal y es ahí en donde entra la interposición de este proceso de nulidad de actuaciones. Como por ejemplo ahorita, uno rápido, que hubo un error de emplazamiento, que no se emplazó adecuadamente a una de las partes. Entonces, ¿qué se va a realizar? Pues la parte que fue indebidamente emplazada o que ni siquiera fue emplazada va a tener que promover esta nulidad de la actuación para que, aunque ya haya avanzado el juicio, ya esté en otra etapa mucho más avanzada adelante, con esta nulidad lo que va a hacer es que se va a detener el procedimiento y entonces se va a tener que regresar hasta el momento en que debió ser emplazado adecuadamente. Entonces todo el trabajo, todo el tiempo, todas las cuestiones que ya se realizaron se van a venir abajo, porque se va a anular todo hasta el momento en que debió hacerse todo correctamente. Ahora, en esta segunda parte voy a citar dos códigos. El primero es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, porque quise ver primero qué es lo que sucede aquí, ¿no? En nuestro estado, qué es lo que dice el código. Vienen artículos en los que nos dice que para empezar las notificaciones deben de ser de cierta manera y que si se hacen de una forma distinta a lo que está previsto en la ley o en el código procesal, pues va a tener que ser nula, porque la parte que no fue notificada como debe de ser conforme a la ley va a tener que promover este incidente de nulidad sobre lo actuado, que es nuestro tema en este caso. Por lo tanto, debe de ser emplazado adecuadamente y todo nulificado. Además de que esta nulificación se debe de promover o se debe de reclamar en una promoción subsecuente, es decir, que tiene que ser en el siguiente paso procesal. No es así inmediatamente, sino que se tiene ya el conocimiento de que hubo un error procesal y en el segundo paso importante del proceso ya se reclama, ya se utiliza esta cuestión de nulificar todo lo actual. Esto aquí en el del estado de Hidalgo, pero cuando vamos ya al Código de Procedimientos Civiles, pero para allá, para la Ciudad de México, ahí nos describe que los únicos incidentes con los cuales sí se va a poder tramitar este tipo de nulidad son dos. El número uno es que hay una falta de emplazamiento, que no se realice o que se realice mal, que esté mal realizado. Y la número 2 es que se impugne la falsedad de documentos, cuando haya documentos falsos y se impugnen. Y número 2, cuando haya una falta de emplazamiento adecuada. En esos dos casos sí se puede realizar esta nulidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar según este código? Número 1, pues obviamente se debe de realizar esta mención a la autoridad, se debe de promover. ¿Y cómo se va a realizar? Pues
nos dice el código que debe de ser de previo y especial pronunciamiento. Y lo que va a suceder es que se va a suspender todo el procedimiento, todo lo actuado. Además de que, en el paso número 2, que se deben de ofrecer pruebas de esta situación, de que hubo, como lo digo, un mal emplazamiento. ¿Y cómo lo compruebas? De que hubo este mal emplazamiento, se deben de mostrar pruebas. Además de que también se deben de desahogar en audiencia estas pruebas, como cualquier procedimiento de una demanda. Va a tener casi los mismos pasos, porque ya vimos que se promueve, se interpone esta nulidad. También se va a dar una fecha para una audiencia en donde se van a dar el desahogo de las pruebas, como en cualquier proceso de una demanda. Cuando se tenga estas pruebas, se va a dar una sentencia interlocutoria, es decir, todavía una sentencia que todavía no es definitiva, sino que todavía al final viene una sentencia que ya va a ser la definitiva, pero se va a dar una audiencia en donde ya se van a dar todos estos alegatos, donde se van a dar las pruebas, alegatos y la sentencia ahora sí definitiva, en donde se van a citar a las partes para que se dé esta emisión de una resolución sobre este asunto. Pero como vimos, ya se tiene que interponer por previo y especial pronunciamiento, se da esta contestación, se ofrecen pruebas, se abre audiencia donde se dan las pruebas, se ve si las admiten o no, y después se van a dar obviamente los alegatos y la sentencia interlocutoria para después dar resolución. Ahora, en esta tercera parte voy a dar un ejemplo de un expediente que investigué en internet para poder ejemplificar un poco esto. No sé si lo puedan ustedes buscar, es el 412/2006, y solamente voy a leer el primer punto de los hechos para que puedan entenderme lo mejor posible este ejemplo. Y dice, primero, el día sábado 30 de enero de 2026, al salir de mi domicilio, me percaté que en el piso se encontraban varios papeles tirados, algunos rotos y sucios, pero me llamó mi atención el ver mi nombre en uno de ellos, por lo que lo levanté, algunos de estos papeles, y procedí a juntar los pedazos, y me encontré con una supuesta cédula de notificación de un juicio incidental aparentemente entablado en mi contra, y los cuales anexo al presente curso como único anexo, por lo que desde ese momento hago valer mi inconformidad, objeción y total desacuerdo con el contenido de dicha cédula de notificación, y se niega lisa y llanamente que se me haya emplazado a juicio con las debidas formalidades contenidas en el código adjetivo en materia, y desde luego con las garantías de legalidad, audiencia y derecho al debido proceso, lo cual me deja en completo estado de indefensión, ya que al practicar la diligencia de emplazamiento a juicio de forma irregular se están violando las garantías fundamentales contempladas en la Constitución Federal, es decir, que se me ha negado el derecho al debido proceso, ya que todo acto de autoridad debe estar revestido de los requisitos de validez que el legislador ha previsto en diversos cuerpos normativos, como lo es el caso de las notificaciones personales, emplazamiento a juicio, que en el caso particular son facultades regladas y no discrecionales. Bueno, entonces podemos ver que aquí la situación se dio que no fue emplazado correctamente. El Código Procesal nos dice cómo es que se debe de hacer un emplazamiento, una notificación. Por ejemplo, están los actuarios, cuál es su proceder, cómo incluso se puede citar. Si no se encuentra a la persona, se debe de citar al día siguiente, y si no, hay muchas formas de realizar este procedimiento. Pero resulta que aquí solamente encontró los documentos tirados ahí afuera de su domicilio, y eso no es conforme a la ley. Por lo tanto, se está violando sus derechos para poderse defender correctamente. Pues este juicio ya había continuado, lleva una parte avanzada, cuando se dio cuenta de que había sido mal emplazado.
no fue ni siquiera emplazado, sino que habían dejado ahí los documentos. Por lo tanto, acudió a esta cuestión de una nulidad de actuación, para que todo lo que se haya realizado sea nulo, que todo lo realizado sea nulo, porque hubo un error procesal, exactamente en la etapa de emplazamiento. Entonces, por medio de esto, se va a pedir que se detenga y que se regrese hasta el punto en donde debió de ser adecuadamente emplazado. Entonces, con esto se va a considerar como un emplazamiento que tiene que ser nulo. Y esta es la finalidad entonces de la nulidad de actuaciones. Ya vimos cuál es el proceso conforme al Código de Procedimientos Civiles y cómo es que, cuáles van a ser sus efectos. Y entonces siempre se va a atacar el proceso, el procedimiento. Y básicamente eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido claro con este ejemplo, con el uso de estos artículos de los códigos procesales y pues con la definición de la primera parte. Gracias.